bien. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a quienes se van sumando y van saludando en el chat. Linda tarde de martes, soleada, muy primaveral, por lo menos por estos lados. Esperamos que donde ustedes se encuentren también sea así, con un buen acompañamiento del clima. Bueno, estamos iniciando hoy un nuevo módulo en el marco de la diplomatura, ¿no? Hemos tenido un pequeño cambio, un pequeño enroque que tiene que ver básicamente con una cuestión de agenda de la Diplo y de coordinación con el equipo docente. Y por ese motivo hoy vamos a estar dando inicio al que es el módulo número 5 de la diplomatura, taller de metodologías participativas. Aprovecho también, antes de avanzar con el desarrollo de la clase de hoy, para comentar que estamos también muy conformes con el nivel de participación y de producción que hubo en cada uno de los grupos, y también muchos trabajos de tipo individual, en relación a la consigna que había quedado como trabajo final o trabajo de acreditación del módulo 3. En el aula virtual tenemos presentados hasta este momento 166 trabajos, o mejor dicho, 166 personas que han subido su trabajo de acreditación del módulo 3, tal y como les habíamos indicado. Más allá de que algunas personas habían trabajado de forma individual y en otros casos habían trabajado de forma grupal, les indicamos que subieran el trabajo cada uno y cada una, de forma tal de facilitar después el seguimiento y la evaluación a través del aula virtual y también el control. De todas formas, me indican los tutores y las tutoras que ha habido casos de personas que han tenido inconvenientes con el aula virtual y que han estado presentando el trabajo, enviándolo por correo electrónico directamente a su tutor o a su tutora. Así que bueno, gracias entonces por el esfuerzo y por el compromiso en sostener el espacio hasta acá. Antes de presentarla a Catalina, que es la docente responsable de este módulo, les quiero anticipar que sobre el final de la clase de hoy vamos a estar anunciando y presentando lo que ustedes tienen que o van a tener que cumplimentar formalmente para poder concretar su inscripción a la diplomatura a través del CIU Guaraní. Si bien cada uno y cada una de ustedes está inscrito, por supuesto, a la diplomatura y está cursando activamente, necesitamos, digamos, que esas inscripciones se vean reflejadas en el sistema de la universidad que se denomina CIU Guaraní y que es común a todas las universidades públicas nacionales de la Argentina. Así que sobre el final de la clase vamos a volver sobre esa cuestión y ustedes lo van a poder trabajar el jueves en la tutoría con cada tutor o tutora. Pero de todas formas, importante que sepan que vamos a estar refiriéndonos a esa cuestión sobre el final. Ahora sí, yendo en concreto a lo que nos motiva en el día de hoy, que es el inicio de este módulo 5, taller de metodologías participativas. El mismo va a estar a cargo de Catalina Luz Bressan, quien es politóloga, colega, egresada de la Facultad de Trabajo Social de la UNED y doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora en varios lugares, en la Facultad de Trabajo Social de la UNED, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en las carreras de Trabajo Social y de Ciencia Política. Sus temas de investigación están relacionados con la participación ciudadana y las políticas públicas, y además en el ámbito profesional realiza consultorías en espacios estatales y de la sociedad civil. Catalina es mamá de Simón y borgiana. Y con esa presentación, Cata, te damos la bienvenida, te agradecemos haberte sumado a este espacio, haberte subido a este tren, como nos gusta decir, y bueno, somos todo oídos. Te vemos y te escuchamos como dicen en la televisión. Bueno, gracias Maxi por la presentación, por tus palabras.
Hola a todas, a todos. Gracias por estar ahí del otro lado en esta siesta con un día lindo, como dijo Maxi. Por acá también es un día muy hermoso, así que esperemos no aburrirnos y hacer esta clase provechosa, que es la idea para ustedes que están allí. Voy leyendo en el chat que nos saludan ahí de varios lugares, de La Pampa, de Entre Ríos, de varios pueblos, así que bueno, gracias por estar ahí. Eh, bueno, ya por ahí me presentó un poquito Maxi desde la parte más formal y también de la más informal, así que eso siempre está bueno para saber quién está de este lado. Les voy a contar más o menos de qué se trata esta clase. Yo estuve mirando también la currícula de la que ustedes están trabajando y la idea es poder trabajar Gracias, Alejandra, por ahí dice. Eh, Estar trabajando articuladamente también con los otros módulos, así que la idea es retomar algunas cosas que han trabajado y también dejar en el tintero algunas otras que van a trabajar en los módulos que vienen, ¿sí? Como lo dice la nominación del curso, estas clases que nos convocan, que nos van a convocar a lo largo de 4 martes, trata acerca de las metodologías participativas y para hacerle justicia al nombre, vamos a hacer una clase bien participativa, obviamente, donde todos ustedes puedan interrumpir, preguntar, repreguntar, contarme situaciones, experiencias, porque eso es muy rico, porque creemos que esa es una forma de construir conocimiento, sobre todo quienes hacemos y trabajamos en la participación ciudadana. Así que, bueno, serán bienvenidas y bienvenidas todas sus preguntas y también sus dudas y, bueno, cuestiones al respecto. La idea es cómo vamos a trabajar. La idea, digamos, el módulo tiene la palabra taller, ¿no? Entonces el taller implica una cierta forma de trabajo. Por lo cual estaría bueno aprovechar eso, ¿no? El hacer por parte de ustedes y el de aprender. Y a mí me gusta también pensar siempre en la cuestión más pragmática de los cursos, más allá de la teoría que tenemos que darla, que es importante, porque nuestras prácticas están permeadas por posicionamientos teóricos y perspectivas teóricas, ¿no? Porque quienes nos movemos y trabajamos en el mundo político y social, hacemos cosas, creamos cosas, siempre imbuidos de determinadas perspectivas, ¿no? Entonces es importante saber desde dónde nos paramos, con qué lentes miramos la realidad para transformarla, ¿no? Para modificarla. También está bueno operar eso, bueno, ¿cómo hacemos, no? Esta cuestión más práctica, más desde la praxis. La idea de este curso, un poco ambiciosa en estas 4 clases, va a ser eso, ¿no? Presentar como unas clases un poco más teóricas y otras clases más de hechura, por decirlo así. Así que podamos trabajar algunas técnicas de la participación y que podamos trabajar allí algunos elementos para que ustedes algún día, ¿por qué no?, cuando tengan ganas, puedan aplicar algunas de estas técnicas en sus trabajos, en sus agencias, en su territorio, en su ONG, en donde ustedes quieran, porque lo bueno de estas metodologías participativas, ahora vamos a ver un poquito más, es que son de aplicación práctica, ¿no? Y de que no se necesita mucho, sobre todo voluntad política para poder hacerla, ¿no? Más allá de que presupuesto, un montón de gente que quiera participar, la idea y lo principal es la motivación. Si les parece, yo les voy a compartir un Power para el desarrollo de la clase. Yo voy a dejar de verlas y de verlos porque voy a tener que compartir pantalla acá en mi computadora, pero bueno, Maxi me va a ir diciendo, o ustedes mismos abran el micrófono, me interrumpen y me preguntan, porque eso es lo más rico. Así que, por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Jorge, veo que levantaste la mano. No, perdón, me equivoqué sin querer, fue Catalina. Gracias. Ah, bien, bien. Ah, bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Bien. Me dicen si se ve por allí, si están viendo las filminas. Todavía no. Ahí se está presentando. Ah, bien. Uy, se presentó desde lo último, mira, se me fue la... Vamos a volverlas al inicio.
Como verán, soy bastante optimista Perfecto. con la clase de hoy. Soy bastante optimista. Tengo como 25 filminas, pero no se asusten, ¿eh? No se asusten que acá están varias clases, así que... porque son muchas. Bueno, bien, arrancamos. ¿Qué es esto de la metodología participativa? Vamos a trabajar un poco con algunos objetivos de la clase de hoy, que son, ¿no? En primer lugar, bueno, abordar qué son las metodologías participativas, tanto metodológicamente, es decir, en la forma de hacer, como epistemológicamente, como la forma de ver el mundo, ¿no? La teoría y la metodología para nosotros no están disociadas, sino de que obviamente todo instrumento, toda herramienta de transformación de la sociedad siempre está anclada a una forma de ver el mundo, ¿no? Una es la metodología, que es el hacer cómo, y el otro es la epistemología, que es el por qué o el para qué, ¿no? El segundo objetivo va a ser analizar, digamos, la perspectiva de la participación ciudadana, básicamente las políticas públicas. Nos paramos desde la perspectiva de las políticas públicas, que pueden ser locales, provinciales, nacionales, porque creemos que desde la mirada de las políticas el actor central es el Estado, ¿no? Que comparte, digamos, la decisión, que comparte la capacidad de gestión, que comparte la capacidad de implementar políticas junto con otros actores, ¿no? Esa es la mirada fuerte de la participación ciudadana. Después vamos a ver también por qué nosotros, desde las perspectivas que nos paramos, o que me paro yo, entendemos que la participación debe ser nombrada como ciudadana y no como social, comunitaria, política, ¿no? Después vamos a trabajar también cuestiones de conceptos que también nos llevan a una determinada forma de comprender y entender esta mirada particular. Y por último, el último objetivo de las clases va a ser analizar distintas herramientas participativas en la gestión pública, ¿no? Que esta es la parte que tiene más que ver con la práctica, ¿no? Con poder, con ese componente más pragmático, ¿no? De operación, de cómo bajamos todo esto que vemos a la realidad. Bien, para arrancar, ¿qué son las metodologías participativas? ¿Qué son? En primer lugar, las metodologías participativas contienen un nombre fuerte que tiene que ver con lo participativo, ¿no? Muchos de ustedes seguramente saben por cuestiones básicas lo que es participar, ¿no? Participar siempre se participa con otros, no existe una participación solitaria. Aún aquella que se hace digitalmente, que está muy en boga hoy en día, implica una intervención en el espacio público, ¿no? Aunque yo lo haga desde mi casa, situada acá en mi computadora, siempre intervengo en una realidad que es pública y que por lo tanto también implica a otros, ¿no? Esa es una perspectiva fuerte, digamos, desde lo que entendemos por la participación. No se puede participar en soledad, ¿no? Siempre participo con otros y participo en un determinado contexto. Aunque participe desde mi casa, siempre participo para intervenir en el espacio público. Cuando hablamos de metodologías participativas, hablamos de una manera, una visión de hacer cosas, ¿no? Es no solamente de hacer, sino también de comprender el mundo, de comprender los problemas sociales que existen en el mundo, ¿no? Acá yo elegí esta definición, que es de un autor que me gusta mucho, que se los puedo compartir después, que es Tomás Villasante, ¿no? Es que dice, ¿qué son las metodologías participativas? Bueno, es una metodología que facilita que los ciudadanos o las ciudadanas compartan el conocimiento que tienen sobre el mundo con otros y con otras, con el objetivo de reflexionar sobre las posibles alternativas de los problemas que de forma conjunta se hayan identificado previamente. Y esta definición va a ir conteniendo algunos elementos que son centrales para poder pensar en el mismo concepto de metodología participativa. En primer lugar, que el conocimiento que uno tiene sobre el mundo es compartido con otros, ¿no? El segundo, tiene un objetivo muy fuerte, que es el de reflexionar sobre las alternativas de los problemas para mejorarlos. Eso ya nos va ubicando en cierta perspectiva distinta en cuanto a formas de planificación y en cuanto a formas de gestionar lo público, ¿no? Yo supongo que muchos de ustedes que están participando hoy acá son gestores públicos, ¿no? Participan, gestionan algún municipio, forman parte de una ONG, están en algún
en algún lugar haciendo gestión, ¿no? Y no siempre, digamos, uno participa, uno tiene abierto espacios de participación, ¿no? Bueno, las metodologías participativas, de entrada, suponen otra forma de gestionar lo público. ¿Por qué? Bueno, porque así, digamos, el Estado o el actor social se abre, ¿no?, a que haya otros actores que decidan colectivamente los problemas públicos. Y esto no es menor, ¿no? Porque uno puede reconocer, después lo vamos a trabajar en otra clase, pero muchas modalidades de participación ciudadana, muchas herramientas, donde la participación no necesariamente está desde el principio, desde el principio del ciclo de la política, desde la definición del problema, sino que puede darse cuando estamos implementando una política, cuando estamos evaluando una política, y las metodologías participativas consideran participación solamente aquella donde los ciudadanos y ciudadanas están desde el comienzo definiendo el problema público. Seguramente ustedes ya han visto, o si no lo vieron, lo podemos revisar acá, lo podemos retrotraer, traer a colación. Ustedes saben qué es un problema público. ¿Han visto, han tenido alguna materia de políticas públicas? ¿O todavía no? Sí, dice Verónica. Muy bien, Verónica. Entonces, seguramente ustedes ya vieron cómo es lo que afecta a un sector. Muy bien. Exactamente. Seguramente ahí ya vieron, entonces, cómo se definen los problemas públicos en las políticas públicas, ¿no? Ustedes seguramente han visto, hay muchas perspectivas, pero la perspectiva que entiende que los problemas y que puede o requiere intervención del Estado, muy bien, como estamos repasando, trayendo cosas a colación de otros módulos, así que está bárbaro esto. ¿Cómo han aprendido? ¿Cómo saben ahí? ¿Cómo han levantado y han hecho la tarea todos y todas? La definición de un problema público supone... no supone que los problemas están allí y que uno va y los toma para solucionarlos, ¿no? Sino que los problemas se construyen, ¿no? Se construyen en el sentido de que hay distintas perspectivas de los problemas. Por ejemplo, para no pensar tan abstractamente, ¿no? La pobreza. La pobreza es un problema público, es un problema político, un problema social. Pero no es que existe per se, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que definirla. ¿Qué vamos a entender por pobreza? ¿No? ¿Cuándo vamos a definir que un sujeto es pobre? Según lo que cobra, según dónde vive, según un montón de factores. Bueno, todo eso es construir un problema, ¿no? Un problema público, definirlo para poder actuar sobre esa realidad, ¿sí? Seguramente ustedes también en políticas públicas, traigo toda esta colación porque es muy importante para entender el concepto de participación que trabajamos, y sobre todo desde las políticas públicas. Pero esto es fundamental, ¿no? Porque si no entendemos que los problemas los construimos y que esta definición del problema supone distintas miradas acerca de eso que vamos a trabajar, eso es central. Porque parándonos desde la perspectiva de la participación ciudadana, nosotros consideramos que la construcción de ese problema público debe ser de forma participativa. Es decir, no consideramos que solamente un solo actor, o el técnico, o el Estado, o un sector, o la iglesia, ¿no?, pueda definir lo que es pobreza, volvamos al ejemplo de pobreza, sino que consideramos que eso tiene que hacerse abierto a un conjunto de actores sociales, ¿no? Dice, trabajar para mejorar la calidad de vida del pueblo de acuerdo al problema que tengamos. Exactamente, estas metodologías, entonces ya vamos viendo los posicionamientos teóricos y epistemológicos que estas metodologías van teniendo acerca de los problemas públicos y acerca de las formas de gestión, ¿no? Ese es un posicionamiento fuerte, ¿no? Exactamente, Alicia, muy buen punto. Un problema debe percibirse como tal. Exactamente. ¿Por qué? Y ahí forma parte esto de la construcción, de la perspectiva construccionista, porque la pobreza puede ser un problema para mí, pero no puede ser un problema para otro compañero, o puede no ser un problema para Maxi, ¿no? Digamos, y ahí entra la cuestión de la percepción. ¿Cuándo se vuelve central ese problema? ¿Cuando lo toma quién? Cuando lo toma el Estado, ¿no? El Estado dice, ok, acá debe hacerse algo, y entonces lo pone en su agenda, que es la agenda estatal, ¿sí? Ustedes saben que existen muchas agendas. Está la agenda del Estado, la agenda de la sociedad civil, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, en la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre estuvo ahí a lo largo de todas las épocas. No obstante, no era un problema, no era un problema estatal, no era un problema que el Estado lo haya puesto en agenda y lo haya tratado, sino que recientemente es un problema que ha sido tratado por el Estado, ¿no? Que el Estado lo saca de la sociedad, de la agenda de la sociedad, y lo pone en la agenda pública, ¿sí? Esto es central. Esto es central para nuestra perspectiva de la participación desde las políticas públicas y desde la mirada que nosotros queremos darle a la participación desde el Estado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en todo el ciclo de la política el Estado es un elemento central a tener en cuenta en la planificación de la política, en la planificación de la participación, porque es el único Estado que tiene, digamos, la capacidad de representar el interés general, el interés colectivo, ¿no? De sacar eso que es privado, que es público, y volcarlo, ¿no? En el común de la gente, ¿sí? En el común político, ¿no? En el común político de la gente, ¿no? Entonces, aunque yo estuviera participando desde mi casa, digitalmente, el Estado estaría allí transformando esas demandas individuales en demandas colectivas, porque es el que tiene la representación del interés general. Bueno, voy diciendo muchas cosas, pero se van entendiendo, voy viendo que por ahí el chat está, dice Francisco, una inquietud o algo que surge y es de carácter urgente para el pueblo y lo traslada para, espérate que voy a buscar acá una inquietud o algo que surge y es de carácter urgente para el pueblo y lo traslada para la intervención del Estado, llámese nacional, provincial o municipal. Exactamente, pero este proceso no se da de manera automática, ¿no? Sino de que allí hay un proceso, digamos, no todas las demandas de la sociedad las toma el Estado, ahí hay un filtro que depende de muchas cosas. Seguramente ustedes también ya lo vieron en políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque depende qué capacidad tenés vos de instalar el problema, los recursos de poder que tengan esos actores, la capacidad de recursos que tiene ese tema de movilizar o no adhesiones, de movilizar recursos económicos, de movilizar o no la base social, ¿sí? O sea, no es que automáticamente el Estado toma todos los problemas de la sociedad, porque si no, digamos, estaríamos desbordados de problemas, pues sabemos que automáticamente aparecen un montón de problemas públicos, sino que hay un filtro por parte del Estado, porque si no, sería inabarcable. Esto tiene que quedar claro cuando entendemos cuál es la perspectiva de la participación ciudadana y por qué las metodologías participativas dicen que participar no es solamente invitar a los ciudadanos cuando una política se está implementando o evaluando, aunque también eso es fructífero, sino que las metodologías participativas dicen que la participación de los actores políticos, sociales, económicos, ¿por qué no? Simbólicos, ¿no? Iglesia, cultos, tiene que darse desde el momento que definimos un problema público, porque desde ese momento que definimos un problema público, nos va a decir Subirac, desde el campo de las políticas públicas, automáticamente sabemos que algo vamos a hacer, que de alguna manera lo vamos a solucionar. El Estado no toma problemas que no pueda resolver o que al menos no crea que tiene una respuesta para eso, ¿sí? Aunque esta respuesta sea bajo la racionalidad limitada que conocemos, es decir, aunque no sea óptima, siempre cree que puede dar una respuesta a ese problema que se plantea, ¿no? Llámese pobreza. Bueno, tal vez el Estado no puede acabar con la pobreza, pero sí, por ejemplo, generar políticas asistenciales que cubran determinados baches, ¿no? de ese problema público. Esto es central, porque esto nos va a poner en una perspectiva desde donde se mira la participación en las políticas públicas. Después vamos a ver que hay un montón de modalidades y tipos que no solamente entienden que la participación tenga que estar presente desde la definición del problema, sino que se puede dar en todo el ciclo de la política, pero desde la concepción de las metodologías participativas, esto es central. Y esto es lo más interesante. ¿Por qué? Bueno, porque la incidencia de la participación ciudadana y de los actores sociales desde el problema público es mucho más fuerte, porque ahí nosotros estamos planteando en común, en conjunto, cómo resolver, cómo entendemos un determinado problema y además cómo pretendemos resolverlo. Veo ahí que explota el chat, así que por favor, nada, quiero leerlo, ¿no? Porque debería estar perdiendo cosas interesantes. Cuando vos quieras, Cata, podemos hacer una pausa y yo te voy contando algunas de las cosas Dale. que van pasando en el chat que efectivamente está explotado. Sí, sí.
Bueno, dale, dale. Vamos por la Filmina 1, pero no importa. A mí me encanta que vayan acotando cosas y que esto sea bien participativo. Dale, Maxi, te escucho. Dale, Alejandra dice, hay proyectos o actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Ahí Alejandra recuperando el concepto de política pública. Nicolás dice, para que un problema esté en la agenda del Estado, tiene que ser un problema para la sociedad. Ahí hay un posicionamiento interesante en términos de cómo se construyen y se enuncian los problemas públicos. Jonathan agrega, eso iba a decir, ¿hasta dónde es una agenda pública o una agenda impuesta por determinados intereses en pugna? Ahí Jonathan complejiza un poquito la reflexión. Francisco dice, una inquietud, algo que surge y es de carácter urgente para el pueblo, lo traslada para la intervención del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Marie Andrus rescata el rol de los movimientos sociales, dice, son claves, ¿no? Claudia García dice, no solo es la pobreza, también cuando los derechos se ven vulnerados. Y Jorge agrega, la política no puede llegar a organizar las sociedades sin antes las ciencias logren organizar el conocimiento, que lo percibo muy fragmentado. Ahí, Jorge, no queda del todo claro por dónde estuvo tu reflexión. David agrega, la pobreza está dentro del plan y de la Agenda 2030 y los 17 ODS. Bueno, siguen apareciendo muchas más cosas, algunas vinculadas con la economía, con la participación, con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ahí Aleja pone, las cuevas ilegales de venta y especulación del dólar deberían ser tratados como un problema público, desde allí se especula y se maneja parte importante de la economía. Cecilia dice, en su momento hicimos que el Estado tome como política pública la enfermedad celíaca, aunque comprendiera solo el 1% de la población total. Bueno, eso es un poco el registro de lo que está pasando, Cata, en el chat. Hay inquietudes y consideraciones puestas a jugar y muchas preguntas también que tienen que ver con posicionamientos frente a los problemas públicos y lo que ello implica a la hora de diseñar alternativas de intervención o de solución. Bien, gracias Maxi, gracias por tu rápida lectura y este intercambio. Es muy interesante esto que piensan, ¿no? Porque, digamos, no es una cuestión tan automática, no es una cuestión de, bueno, existe un problema público y el Estado lo toma, porque si no, digamos, tendríamos el Estado tiene una racionalidad limitada. Y como dijimos, para que también un problema se tome o no, depende de muchos otros factores, de cómo se forma la agenda. No solamente de la fuerza, sino también de la idea que ese problema moviliza. Pero esto con la participación es muy interesante, ¿no? Porque, como decía alguien ahí, bueno, pensemos en los movimientos sociales, que si bien el tipo de participación que producen los movimientos sociales no es una participación institucionalizada desde el Estado, es decir, no es que el Estado la organiza, sino que sale desde abajo, desde la propia sociedad civil, que después hay muchas demandas que el Estado la toma o no. Pensemos en los movimientos feministas, ¿no? Que lograron, digamos, nominar el problema de la interrupción voluntaria del embarazo como un tema de salud pública y obligó a que el Estado, de alguna manera, tenga que tomarlo, ¿no? Son ejemplos. A lo que quiero decir es que la forma de participación de los movimientos sociales es una forma no institucionalizada, es una forma desde abajo, ¿no? Lo que los autores llaman una participación desde abajo, que también produce efectos más indirectamente sobre las políticas. Pensando en las políticas públicas participativas, nosotros pensamos en esa participación que el Estado institucionaliza, es decir, que sale desde el Estado o que el Estado se convierte en un actor central. La participación desde los movimientos sociales se conoce con el nombre de la participación de los movimientos sociales o la participación ciudadana como estallido, ¿no? Porque salen más con el enfoque bottom-up, digamos, desde abajo hacia arriba, ¿no? También es importante eso. Nosotros estamos situándonos aquí en las metodologías participativas, pensando fundamentalmente la gestión pública
políticas institucionalizadas desde el Estado, ¿sí? Pero es un buen ejemplo para saber cómo los movimientos sociales traen problemas, nuevos problemas, hacen visibles, los ponen en la escena pública, problemas que antes no estaban. Los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, ¿no? Los grupos originarios, pueblos originarios, pensemos, ¿no? Todas estas demandas que traen. A veces el Estado las toma, a veces no. Es un proceso complejo, ya seguramente lo habrán visto en políticas públicas. Si no, les puedo recomendar un cuadrito que a mí me gusta mucho, que trabaja Repeto, acerca de cómo mirar los recursos de poder de los actores, cómo ir mirando este proceso de agenda del Estado. Bien. Vamos a seguir porque recién voy por la filmina 1. Bueno, vamos bien hasta acá, creo, ¿no? Las metodologías participativas, ay, perdón, me adelanté, traen muchas cuestiones que vienen a romper con una forma de entender el mundo. Y esto es fundamental, porque esto me parece lo más rico de las metodologías participativas. ¿Por qué? Primero rompen con la división social del trabajo, ¿no? Al pensar que el Estado es el que define el problema, el Estado es el que arma la estrategia de intervención, el que moviliza los recursos y el que va a intervenir para, sigamos con el ejemplo de la pobreza, para dar alguna respuesta o aliviar la pobreza, ¿no? En las metodologías participativas que piensan que los actores sociales y políticos definen junto al Estado y otros actores cómo vamos a entender la pobreza, rompen con esta idea de la división del trabajo y sobre todo rompen con la idea de que los expertos o los técnicos son los únicos capaces que contienen información valiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que los ciudadanos que viven, que reproducen un territorio, que habitan un determinado lugar y que sufren un problema, tienen lo que se conoce, o lo que los franceses llaman, el saber de la experiencia. Saben, más allá del hecho técnico o de la cantidad de sabiduría que porte, por el simple hecho de vivir y de percibir y de tener un problema. Entonces, estas nociones básicas van rompiendo la idea de esa relación sujeto-objeto, ¿no? Que se plantea en el conocimiento y en la forma de ver el mundo. Acá todos sabemos, todos podemos construir, al menos desde nuestro lugar, qué entendemos por ese problema que queremos atacar, ¿no? Me gusta mucho, esta es una de las partes que más me gustan de las metodologías participativas, que tienen que ver con que piensan el poder de una forma distinta. Si yo les diría a ustedes, ¿qué es el poder? ¿Qué me dirían ustedes que es el poder? ¿Alguien se anima a aventurar alguna definición de poder? Una relación asimétrica. Muy bien, Verónica, es una relación asimétrica. Es una relación asimétrica porque hay alguien que detenta algo, un recurso, un poder, un acceso diferencial a algo, ¿no? Que ejerce algún tipo de vínculo asimétrico con otro, ¿no? Entonces, siempre el poder supone, al menos, una relación asimétrica. Las metodologías participativas rompen con la idea del poder, del poder entendido como jerarquía, del poder entendido como pirámide. ¿Por qué? Porque dicen, no, acá todos sabemos, todos definimos el problema, hay que distribuir el conocimiento, hay que distribuir los recursos, hay que distribuir. Entonces, desde el mismo momento, digamos, que pensamos que en vez de una jerarquía hay una forma, una red, ¿no? Una cosa nodal, digamos, pensamos en nodos de políticas, pensamos en nodos, ya no está más la pirámide, rompe con la idea del poder, ¿por qué? Porque ya no solamente define el Estado, sino que todos definimos y sobre todo distribuye, ¿no? Entonces, esto me parece lo más importante, porque no, la participación no hay que mirarla desde lo romántico, desde, vamos a hacer participar a los ciudadanos, sino que también la participación ciudadana es una forma de ejercicio del poder. Es una forma de ejercicio del poder porque hay otra concepción de entender cómo se produce y cómo se gesta el poder.
Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso, yo se los puedo decir que yo estuve en Porto Alegre, estuve en las asambleas populares del PPP, esto sucede en lugares donde hay mucho empoderamiento, donde los actores sociales han conseguido cosas. No siempre es así, después vamos a ver que mucho, como alguien dijo ahí en el chat, depende de la ciudadanía, depende del grado de implicación que los ciudadanos y las ciudadanas tengan hacia esa política, quieran comprometerse a participar o no. Esto es clave, porque si no tenemos actores que quieran participar, que quieran definir problemas públicos, que quieran involucrarse en la actividad pública, esto es central. O sea, les voy a decir desde ya que las políticas participativas tienen resultados distintos porque mucho depende de eso, depende de la voluntad política de quienes acuerden, abran estos espacios y también depende, por eso es una relación, es una red, nunca es jerárquico, también depende de la ciudadanía, ¿no? Del grado de implicancia que estas políticas puedan tener con la ciudadanía y cómo los actores sociales, territoriales, se comprometan o no a participar de la cosa pública, ¿no? Y otra cuestión que contienen las metodologías participativas es que permite otra definición del problema. Yo les aseguro, y esto lo tengo, hace poco hice un taller participativo acá en jurídicas, en UNL, con adultos mayores. Ustedes no se imaginan las cosas que salieron ahí, porque nosotros veníamos como equipo técnico pensando que, bueno, los adultos mayores iban a definir que el problema era que, no sé, veníamos con un montón de concepciones donde que en realidad era que no, bueno, los espacios de ocio, no, nada que ver, no tenía nada que ver con eso, ¿no? Automáticamente se produjo otra definición del problema, ¿no? Que tenía que ver con cuestiones más de ocio, ¿no? Pensábamos una cosa totalmente distinta a la que surgió de esos talleres participativos. ¿Por qué? Porque están los actores implicados y ellos mismos, desde la voz de ellos mismos, cuentan acerca de su problema y generan una visión del mundo. Entonces, esto también se da, esto se rompe, hay una distancia que las metodologías participativas logran romper, ¿no? Todo lo que uno venía con una prenoción, les puedo asegurar que no pasa, que muchas veces nos pasa otra cosa, y eso está buenísimo, ¿no? Porque ustedes díganme si uno no se siente más participado, más aludido, más representado, si no participa de eso mismo que está definiendo, ¿no? Acá veo que también el chat va muy rápido. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dicen acá. Hay muchos comentarios que tienen que ver con cuestiones relacionadas con el poder. Mari dice, ahí se me fue, según Foucault, el poder es algo que se ejerce, pero que no se tiene, ¿no? Adriana decía, poder es tener la capacidad de hacer algo, poder es hacer posible, agregaba Andrea. Lelia decía que hay que poner valor al sujeto ciudadano, contestando esto último que estabas diciendo recién, y bueno, después algunas otras definiciones de poder, ¿no? Roberto García dice, por ejemplo, la política participativa diluye el liderazgo. A eso lo ven como un costo político quienes eligen continuar con el poder. Entiendo que Roberto hace referencia a el costo político de tomar determinadas decisiones en un sentido o en otro y el rol que la participación ciudadana tiene. Digamos, lo que pasa básicamente cuando la ciudadanía no es convocada a participar o no se siente participada en un proceso de toma de decisión más allá de un anuncio que se pueda hacer en un sentido o en otro. Un poco esto que Cata estaba diciendo recién y que ponía como ejemplo el caso de los adultos mayores. Gracias, Maxi. Gracias por poder leer todos los chats. Sí, me parece que es un punto bien interesante. Yo como politóloga, soy politóloga, siempre me gusta pensar en el poder, ¿no? Porque es así, digamos, uno estudia cómo se distribuye el poder político en la sociedad, que lamentablemente siempre es de forma desigual. Y siempre es así, siempre es jerárquico. Y creo que la participación tiene mucho para decir en este sentido. Tiene otra concepción del poder, porque el poder se construye deliberadamente, dialógicamente, conversacionalmente.
si bien necesitamos hegemonía, necesitamos poder, digamos, fuerza, porque las cosas en la política es así, la política es hegemonía, dice Gramsci, no es fuerza más consenso. Y eso es fundamental, ¿no? Porque, digamos, pensemos en cualquier tipo de política que si no tiene consenso, bueno, va a llegar a un determinado momento donde eso va a ser agua. Y la participación tiene una forma distinta de pensar el poder. Y me parece que no debemos olvidarnos de esto, porque como muchas veces dijo y lo ponía de relieve Maxi, los usos políticos que se le dan a la participación y a las políticas participativas es una cosa, ¿no? Hay muchas políticas que se dicen participativa y que en realidad, digamos, convocan a la participación muy poquito, o que usa la participación ciudadana para legitimar políticas que ya están pensadas, o que, bueno, convocan a la ciudadanía a pensar políticas y después finalmente no llega el presupuesto, como ha pasado con los presupuestos participativos, que muchos se han caído a la mitad. Bueno, obviamente todo eso pasa porque hay una forma de entender el ejercicio del poder público que, bueno, ese gobernante, ese político que lleva adelante la gestión pública, cree que la participación ciudadana hay una determinada forma de entender el poder, es verticalista. Bueno, pero digamos, la idea esta de la participación es que construye poder ciudadano. ¿Cómo construye poder ciudadano? Sabemos que los actores son desiguales, sabemos que los recursos están desigualmente distribuidos a la sociedad, que hay un acceso desigual de esos recursos. De lo que se trata, las políticas participativas ponen mucha plata y esfuerzo en esto, y en donde han funcionado lo han hecho, en generar condiciones de igualdad. Generar condiciones de igualdad en el sentido de que se arman en espacios determinados, se trata de que la gente que participe realmente tenga los recursos para poder llegar. Bueno, mira, vamos a pensar una asamblea en tal lugar, se paga el pasaje de colectivo, se asegura que los lugares sean lugares limpios de ruidos, accesibles. Yo siempre pongo el ejemplo este que voy a poner, sin ánimos de herir a nadie, pero yo cuando era estudiante, ustedes saben que yo desde mi formación de grado estudio estos temas de participación, por eso soy muy apasionada, quiero que me corten cuando me voy por las ramas o no entienden algo, pero fui a observar una asamblea participativa del presupuesto de Paraná, uno de los primeros que se iniciaron, y la asamblea de la unidad número 4 era al lado de un taller mecánico. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Ustedes se pueden imaginar, había 60 personas reunidas que querían hablar todas al mismo tiempo al lado de un taller mecánico. No se escuchaba a nadie. No se escuchaban ni ellos, ni los actores sociales a los municipales, ni entre ellos. Eso es inviable, ¿no? Porque las políticas participativas tienen que partir de la base de entender que la sociedad es desigual, que los actores sociales y políticos son desiguales y por lo tanto tiene que tratar de generar condiciones de igualación en esos recursos. Y ahí hay un montón de bibliografía que trabaja sobre eso. Está bien, yo no voy a poder igualar recursos simbólicos, ¿no? Bueno, pero al menos algunas condiciones tienen que darse para que estos actores se sientan cómodos, se sientan viables en el sentido de que poder hablar, poder expresar lo que piensan, poder mostrarse frente a otros, ¿no? Poder escucharse. Todas son condiciones que parecen muy, muy básicas, pero que se los puedo asegurar que marcan resultados distintos al momento de hacer una política participativa o no. Son cuestiones como de las cuales se debe partir, ¿no? Se debe partir de entender esto y se debe partir de entender que tenemos que igualar ciertas condiciones para poder llegar a un buen resultado. Dice Cecilia, muchas veces la gestión política de turno minimiza el saber de la población, pensando que, ahí se me fue, ¿no? Pensando que se desconoce la idea global o macro de un tema y en pos del voto popular desoye la opinión de los ciudadanos. Eso es muy importante, Cecilia, porque nosotros partimos de la idea de que nuestro sistema representativo tiene una democracia representativa, donde nosotros participamos solamente cuando vamos y ponemos el voto. Y elegimos a nuestros representantes, que ellos son los que deliberan y gobiernan en nombre nuestro. La idea fundamental de las democracias participativas, de las metodologías participativas de las cuales
la metodología se nutre fuertemente, su paradigma teórico, digamos, su mirada, su forma de ver el mundo, supone que los ciudadanos y las ciudadanas no solamente deben participar una vez cada 4 años al momento de elegir un ciudadano, sino de que hay que generar mecanismos, políticas, dispositivos que permitan a ese ciudadano y a esa ciudadana ir tomando decisiones menores también en el marco de la gestión pública. Y esto va a ser central, ¿no? Porque ustedes seguramente donde vivan, pónganse a pensar, yo después les voy a dejar un ejercicio que tiene que ver con esto, si alguna vez se ha producido algún tipo de programa, política, plan, planificación, que los invitaran o los invitaron a participar. ¿Y de qué modo? Porque no es lo mismo pensar, como estamos viendo, desde el problema público, desde la implementación, ¿sí? No es lo mismo. Siempre tiene distinta incidencia la participación de los ciudadanos en las políticas. Si me permiten, voy a enchufar mi computadora que me está pidiendo, si vos querés, Maxi, aprovechás a leerme algunas cosas. Dale. Bueno, en el chat primero hay debate y discusión entre las personas que participan, así que buenísimo eso que aparezca con tanta fuerza, ¿no? Quiero recuperar lo que decía Rubén recién, dice Rubén, no siempre el poder construye o edifica, lamentablemente. Jorge agrega que esta clase le resulta súper interesante, pues las distintas miradas y maneras de percibir la realidad potencian las individualidades. Bueno, eso en relación con la participación es un tema clave. Francisco recupera el rol de los medios de comunicación, ¿no? Esta consideración de los medios como el cuarto poder y su nivel de influencia sobre el ciudadano. Bueno, esa concepción hoy un poco puesta en crisis, quizás por el creciente o la creciente influencia de las redes sociales, ¿no? Y de alternativas de comunicación vinculadas con las redes, como, bueno, Facebook, Instagram, hace algunos años atrás, hoy quizás, ¿no?, se consume TikTok, ¿no?, entre otros ejemplos de redes. Jorge pregunta por los recursos simbólicos. Dice, ¿a qué te referís con recursos simbólicos, Catalinas? Y eso tiene que ver con el ejemplo que dabas recién. Así que si quieres, Cata, retomar desde ahí para responderle a Jorge que pregunta por... Bien, bueno, por recursos muy buena pregunta, Jorge. El recurso simbólico tiene que ver con la apelación, digamos, a ciertos símbolos, a ciertos rituales, puede ser también, a cosas que trabajen una cierta identidad, una cierta forma de ser, una cierta manera. Lo primero que se me viene a la cabeza para darte de ejemplo, bueno, es la iglesia, ¿no? Los poderes simbólicos que utiliza la iglesia o otra institución, ¿no? Por ejemplo, el poder simbólico de las imágenes, de una cruz, el poder simbólico, pensemos en la escarapela, ¿no? El himno nacional, digamos, son poderes que generan identidad, que movilizan un montón de deseos, de sentimientos, ¿no? Que son menos tangibles que los recursos económicos, porque no puedo ver el dinero, no puedo ver la posesión de recursos materiales, pero que movilizan ideas, sentimientos, sentires, representaciones, ¿no? Pensemos también, ¿por qué no?, en todo lo militar, ¿no? Todo el simbolismo militar que tiene desde la estética de sus uniformes hasta, ¿no?, con todo lo que eso implica. Digamos, alude a ese componente más de identidad, de los símbolos, de lo simbólico, los símbolos, las imágenes, ¿no? Esa cuestión que es muy fuerte, sobre todo en cosas que tienen mucha identidad. Pienso en los pueblos aborígenes también, con determinados rituales, ¿no?, que generan eso, pertenencia, cohesión social. No sé si queda claro o no, pero el ejemplo de la iglesia o del ejército me parece lo más atinado.
Bueno, Martín, gracias. Gracias, y va a quedar grabada la clase, así que justo estoy leyendo ahí que te tenés que retirar, Martín, pero va a quedar grabada la clase para poder después retomarla. Bien, vamos a seguir entonces. Que ya trabajamos un poco, yo les dije al comienzo de esta clase, que para nosotros iba a ser central, digamos, la noción de participación ciudadana y que no la negociamos por ninguna otra, ni por participación social ni por participación política. ¿Por qué decimos esto? Porque para nosotros que consideramos, como dice una autora que a mí me gusta leer mucho, ¿no? Magdalena Chiara, ¿por qué consideramos que los conceptos son importantes para nuestras prácticas, ¿no? Para nuestra vida? Bueno, porque moldean nuestras prácticas, porque penetran capilarmente nuestra forma de ver y de hacer cosas. Entonces, siempre es importante saber desde dónde partimos, porque los conceptos son puertas, son llaves que abren puertas, perdón, ¿no? Son llaves, va a decir Sartori, como buena polito lo gallo, siempre acudiendo a Sartori, pero dice, son llaves. Entonces, siempre pensemos en la participación en el marco del concepto de ciudadanía. ¿Por qué es importante pensar en la participación ciudadana en el marco de la ciudadanía? Porque ustedes saben, primero, que la ciudadanía implica no solamente, nos pone en el marco de, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos ciertos derechos por pertenecer a un determinado Estado-nación, y porque también eso nos hace poseedores no solamente de derechos en tanto ir a reclamar al Estado, sino también obligaciones. Yo como ciudadano tengo que involucrarme en la cosa pública, tengo que poder deliberar con otros acerca del bien común, ¿no? Entonces, no estoy pensando en cualquier tipo de participación, estoy pensando en una participación ciudadana en el marco de cuestiones de ciudadanía política, ¿sí? Y por ejemplo, todas esas participaciones que se nombran como social o como comunitarias no están mal, pero siempre, por ejemplo, la participación comunitaria, ese adjetivo, lo termina circunscribiendo solamente a participaciones en el ámbito de la comunidad, en el ámbito cercano, en el ámbito barrial. Termina limitando la participación a la escala. Y esa participación limitada a la escala también genera que este tipo de participación produzca resultados muchas veces con dificultades para generalizar y que quedan muy reducidas a un determinado entorno. Lo mismo con la participación social, ¿no? Cuando uno dice, bueno, es participación social, no solamente es participación social, puede ser una participación política, puede ser una participación económica, es decir, no restringamos con los conceptos, por eso los planteamos desde la participación ciudadana. Y sobre todo, y acá lo voy a tomar a Conil Grau, ¿no? Que es una de las grandes teóricas que trabaja sobre el espacio que produce la participación de los actores junto al Estado, que es el espacio de lo público social, ¿no? Que no es ni el Estado ni la sociedad. En esa imbricación, cuando el Estado y los actores sociales, políticos y económicos participan, se produce un nuevo espacio público, porque la participación siempre se produce en el ámbito público, ¿no? Implica que digamos que lo público no se restringe al interés particular o al interés meramente de los involucrados en esa participación, sino que trata siempre de intereses de cuestión general, siempre de problemas colectivos. Esto es fundamental, porque muchas veces las políticas participativas, aún cuando llaman a la participación y contienen determinados vicios en su diseño, terminan generando o terminan normando, sancionando o produciendo resultados muy reducidos en la escala, muy reducidos los alcances. Generalmente afectan a una porción muy chiquitita de los ciudadanos, a un determinado sector, que no está mal, pero que debe quedar claro que ese es el objetivo. Si pensamos en la participación ciudadana, siempre tiene que ser pensada desde lo público, desde que tiene que tener un alcance general, no privado. Porque si quiero participar privadamente, bueno, capaz que el Estado no es el Estado el lugar donde debo hacerlo. Puedo ir y practicar en un culto, en un club, que también es una participación pública, no estatal, ¿no? Pública, pero que no tiene como fin el interés general.
Y otra cuestión es que, como trabaja con ILGRAU también, la posibilidad, digamos, de que se produzca la participación en la gestión pública permite democratizar el Estado. ¿Por qué? Porque este Estado, que generalmente siempre resuelve sus problemas de forma cerrada, siempre gestiona con sus agentes, con su burocracia, bueno, permite que se abra, ¿no? Esa caja negra, que abra las puertas en el mayor sentido de la palabra, que genere transparencia, porque a partir de que el ciudadano y la ciudadana se involucren en la política pública, conoce qué hace el Estado, conoce cómo gasta, conoce cómo se formulan las políticas. Y esto es central, porque genera mecanismo de transparencia, ¿sí? Y porque produce la democratización interna, porque yo les puedo asegurar que no es lo mismo estados locales, municipales, que abren a la participación ciudadana de aquellos que no abren, porque la participación ciudadana también produce una determinada forma de, bueno, los funcionarios se preocupan porque los ciudadanos entiendan de qué se trata, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, pero digo, en Estados Unidos los estados compiten para ver, con esto del Estado abierto, ¿no? Que se llama Estado abierto, compiten para cómo publican sus presupuestos. Y ustedes saben que leer un presupuesto es una cosa compleja. Bueno, las agencias estatales, porque quieren que esos ciudadanos transparentar las acciones, generar la participación ciudadana, lo hacen cada vez más fácil, cada vez más simple, lo comunican cada vez mejor. ¿Para qué? Bueno, para evitar, digamos, que sean cuestiones engorrosas, que generen opacidad, que generen que los ciudadanos se vayan, se alejen. Al contrario, digamos, están cada vez más preocupados en generar transparencia, en generar conocimiento de cómo el Estado actúa. Por eso también, digamos, una de las cosas que produce la participación ciudadana en la gestión pública es la democratización interna del Estado, ¿sí? Voy muy rápido, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Ahí veo que hay varias preguntas. Voy a parar para ir. Podemos ir, si querés, Cata, a las preguntas. Dale. Hay comentarios también, ¿no? Silvina pregunta, pero al organizar la política pública mediante cierta normativa, ¿el Estado no estaría implementando un mecanismo de control social de esa manera? Bueno, preguntás a la de Silvina, ¿no? Ahora la contestamos. Francisco, la participación es en el marco de la comunidad. Hay muchas maneras de hacer política y no necesariamente hay que estar involucrados en un espacio político. Por ejemplo, una manera de hacer política es hablar en la radio e informar sobre algún tema en particular. Bueno, muy buen aporte el de Francisco. Alejandra dice, creo que existe una buena manera de participar desde afuera, contándole al gobierno las problemáticas que van surgiendo. A veces no es mala intención no solucionar. Hay personas que no cuentan lo que están viviendo y ahí aparecen otros actores para llegar a una solución. Entonces la participación es esencial. Bueno, también otro tema crítico, ¿no? La percepción en torno a los problemas, la percepción de los actores en torno a los problemas, cómo eso construye sentido, en un sentido, valga la redundancia, determinado o en otro. Eso implica un ejercicio de priorización de problemas en el espacio público, donde algunas cuestiones aparecen con mayor nitidez, otras con menor nitidez, pero eso no necesariamente implica que un tema sea más relevante o importante que otro. Bueno, son todos temas, la verdad que complejos y también apasionantes. Cata, si querés te doy la palabra, porque si no me engancho yo también. Y ahí sí que vamos No, bienvenido, me encanta. Ahí sí que vamos a estar hasta mañana. Dale, vos enganchate, que está bueno. Sí, tu mirada es de la planificación. Sí, bueno, gracias, muy interesantes estas preguntas. Creo que, volviendo a la idea esta de la participación como control, la participación ciudadana puede tener muchos objetivos, ¿sí? Vamos a ver también que la participación ciudadana como control aparece muy ligada con determinadas herramientas, que eso también hay que decirlo, con determinadas técnicas. Porque generalmente siempre se los convoca a las ciudadanas y a los ciudadanos, después lo vamos a ver cómo en el ciclo de la política esto se produce, porque es interesante también ver cómo se va concatenando, digamos, la participación con la política pública.
Siempre aparece la idea de control. El ciudadano o la ciudadana solamente la invito para controlar si se hizo bien, si se gastó bien, si están de acuerdo o no con esta idea tomada, con esta decisión tomada. Por ejemplo, las audiencias públicas, ¿no? Que son mecanismos de participación ciudadana, son instrumentos de participación que están reconocidas legalmente, que son obligatorias en determinados temas de la sociedad, por ejemplo, en los servicios públicos, cuando se cambian las tarifas. Recordemos lo que pasó en la del 2016 con el gas, ¿no? Cuando el conocido tarifazo allá, que generan un tipo de participación muy atada al control, donde los ciudadanos y las ciudadanas no tienen posibilidad de incidir. Por eso volvemos a la idea de la formulación del problema. No tienen la capacidad de incidir en cómo formulan ese problema, cómo se genera ese problema, cómo perciben ese problema, sino que solamente son invitados a la última instancia de la política, ¿no? A dar la opinión, ¿sí? O pensemos las audiencias públicas también, ¿no? Que, donde las acciones de la participación no son vinculantes. El Estado no está obligado a tomar lo que salga de esa participación. Bueno, esto va generando también toda una apatía ciudadana alrededor de algunos instrumentos, porque, el Estado convoca la participación cuando generalmente ya tiene el tema tomado, cuando generalmente ya tiene una decisión que es prácticamente irrevocable, pero aún así, déjenme decirles que acá mi dirigido acaba de presentar una tesis de un estudio de caso a la audiencia pública. Aún así, la participación ciudadana produce efectos. Aunque el Estado no esté obligado a escuchar, la participación ciudadana igual genera cambios en la formulación de ese problema, cambios en cómo el Estado tiene que percibir ese problema. La publificación que se produce de ese problema, la apertura al debate, digamos, la escucha a otras voces, hace que también ese Estado tenga que dar algún tipo de respuesta, algún tipo de posicionamiento frente a todo eso que se generó. Entonces, volviendo a la pregunta que me hicieron, ¿la participación como control existe? El Estado echa muchas veces mano a esto, porque es un tipo de participación muy difundida, que está presente en la legislación argentina y en las legislaciones provinciales, y en las cuales la incidencia ciudadana es muy poca, pero aún así la participación genera productos súper interesantes. Para quien le interese esto, después me puede pedir bibliografía y le puedo pasar algunos ejemplos y algunos estudios que se han producido en Argentina últimamente, donde tengo una querida amiga que estudia esto, Corina Echeverría, que se dedica a estudiar las audiencias públicas, y aún así, bajo ese marco chiquitito de incidencia de la participación, produce cosas muy interesantes. Otra pregunta, también la participación como control está presente en algunas evaluaciones públicas, ¿no? Que si bien sabemos que la evaluación es la cadena más floja de las políticas públicas, sobre todo en nuestro país, generalmente las evaluaciones que trabajan con participación ciudadana la piensan como control, ¿no? No está presente en todo el ciclo, la evaluación no está presente en todo el ciclo de la política, por ende mucho menos la participación, y cuando piensan en la participación de los actores la ponen como evaluación. Y ahí también la participación queda muy acotada a un determinado momento de la política, perdiendo la riqueza que puede producir la implicación real de los actores, ¿no? En todo el proceso. Otra de las preguntas que me anoté por aquí era esto de la percepción de los actores frente a los problemas, ¿no? Y de cómo... yo lo que me parece más interesante, y esto sí a partir de las experiencias propias y de los talleres que he vivido, es que es maravilloso porque ahí el problema público se formula de otra forma distinta. La participación abre, ¿no? Pero así como abre alternativas, abre percepciones, ahí hay una nueva cosa. Ahí aparece algo que antes no estaba. Hay un bicho raro, ¿no? Ahí hay que nombrarlo de nuevo la cosa, ¿no? Por supuesto, como decía Maxi, seguramente hay que hacer un filtro, una priorización de problemas. No todos los problemas podemos atender. Pero la percepción de los actores, y esto es central. Y esto quiero que se lo lleven a fuego, a marca de fuego, porque esto yo he estudiado políticas participativas que producen esto. Sí o sí, digamos, las políticas participativas para producir nuevas formulaciones de problemas y formulaciones participativas de problemas
y para que realmente la participación tenga una incidencia, tiene que producirse la técnica, digamos, el instrumento tiene que poder permitir un taller de encuentro, llámelo un taller, llámelo mesa, llámelo como quiera llamarlo, la bibliografía lo ha llamado de muchas maneras. Nosotros creemos que la palabra correcta, siguiendo a toda la corriente de la metodología participativa, que arranca con Freire, pero que hoy tiene a muchos otros, a la cabeza, ¿no? Como Tomás Villasante y otros, Pablo Paños, Navarro, son los talleres, porque los talleres por sí son una técnica participativa que permiten que todos los actores sociales y los técnicos, los actores políticos, se escuchen. Y no solamente que se escuchen, sino que se vayan mutuamente, a partir de la deliberación que producen esos espacios, convenciendo o escuchando al otro. Si no hay posibilidad de escuchar al otro y si no hay posibilidad de conocer por qué sufre, por qué vive así, por qué no, por qué percibe el problema de esa manera, seguramente los resultados que produzca esa política, van a estar sesgados, ¿sí? Es decir, nosotros en la política, para poder formular un problema de forma participativa, de manera participativa, necesitamos el encuentro, necesitamos la reunión con el otro. Y esto es central porque muchos diseños de políticas públicas participativas no contienen esta instancia. Y eso genera también resultados genera resultados distintos a los que la política se propuso en un momento, ¿no? Porque, los actores no se terminan encontrando entre sí, porque no se escuchan, porque no hay debate, no hay deliberación. Y uno de los elementos centrales que contienen las políticas públicas es la deliberación ciudadana, ¿sí? Eso es un punto fuerte y central también, ¿no? Bueno, gracias. Ahí estoy justo leyendo un comentario de Jorge. Gracias, sí, soy muy apasionada en el tema sobre todo. Entonces, por eso por ahí voy contando. Bien, vamos a seguir. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Venimos bien? Por ahí veo unas manitos. Bien, buenísimo, buenísimo. Sigamos entonces. Bien, entonces ya dijimos por qué era central entenderlo desde la participación ciudadana. Pero bien, no todo es color de rosa, digamos. Romantizar la participación ciudadana también nos puede llevar a caer en una visión un poco infantil, ¿no? Un poco, ¿por qué no también, como dijo la compañera ahí en el chat, paternalista, ¿no? Porque no hay que romantizar la participación. No toda participación ciudadana es buena per se. No toda participación ciudadana. Tiene que ver con los objetivos políticos y los objetivos de fondo, ¿no? Que cada política, que cada plan, que cada programa, que cada gobierno se ponga en sí. Y esto es fundamental, porque hay una visión muy romántica, ¿no? De que cree que hagamos participar a los ciudadanos y ciudadanas que se escuchen entre sí. No. La participación ciudadana necesita de un diseño, necesita de unos instrumentos específicos para producir resultados, necesita recursos, necesita movilizar personas, necesita tener tiempos, necesita tener calendarios. Y esto es fundamental, ¿no? Porque si esto no está, si el compromiso no está, tanto desde los políticos como desde la sociedad civil, todo va a ser en vano. Y esto tenemos que saberlo por si queremos implementar políticas, diseñar políticas participativas o hacernos de alguna de las metodologías participativas. Las políticas participativas también tienen límites y desafíos, ¿no? Y también tiene ventajas, muchas, pero debo decir que no toda participación es buena per se. Siempre va a depender de los objetivos. También conocemos las manipulaciones que la participación produce o la apropiación indebida, ¿no? Que los líderes políticos hacen de la participación, ¿no? O sea, siempre tenemos que enmarcarla contextualmente, siempre tenemos que ver esos objetivos que convocan a la participación, cómo lo convoca, a quiénes los convocan, desde cuándo, cómo está diseñada esta política, qué recursos movilizan, y entonces ahí vamos a empezar a percibir qué tipo de participación va a producir, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los límites y las ventajas de las metodologías participativas. Voy a tomar un poquito de agua antes de seguir. Bien. Primera cuestión fundamental, ventajas.
Bueno, usan recursos baratos, obviamente, porque siempre disponemos, sí o sí tenemos que tener un par de cosas para generar participación. Primero, voluntad política de ambos lugares, voluntad política de participar, voluntad política del intendente, intendenta, gobernador, del que sea, del funcionario político para llevarla a cabo. Pero una vez que se produce eso, necesitamos obviamente movilizar algunos recursos en el sentido de algún lugar físico adecuado, pero no necesitamos grandes recursos rimbombantes que permitan generar la participación. No, tengo que tener garantizada algunas cuestiones, pero no es caro en el sentido. Sí, perdón, hay alguien que quiso hablar y yo... ¿Hay alguien que habló? Ah, bien. ¿Sigo entonces? ¿O hay alguien que tiene una pregunta? Yo creo, profe, que es vital que uno como ciudadano y también como gobierno esté abierto al diálogo, porque yo puedo plantear muchas cosas del índole político, pero yo creo que el diálogo es crucial en este momento. Sí, Francisco, exacto, yo también creo, ¿no? Esa apertura que vos decís, sí, es importantísima y es fundamental. Eh, la participación ciudadana o los mecanismos de la participación ciudadana tiene muchos de estos instrumentos que permiten escuchar a la gente. Y siempre, bueno, yo siempre digo esto porque por ahí cuando uno lo convocan para pensar algunos instrumentos de política, siempre les digo, miren, las primeras asambleas donde ustedes van a invitar a los ciudadanos y a las ciudadanas van a ser catarsis. Vamos a escuchar que los ciudadanos y las ciudadanas se quejan, van a contar del problema. Eso es normal que pase y está bien, porque ese funcionario, ese político, tiene que saber, que conocer por qué vive la gente y por qué percibe ese problema así, ¿no? Entonces, siempre va a pasar, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, no, yo no quiero abrir la participación porque se me llena de demandas. Bueno, o sea, como vos decías, Francisco, ¿no? O sea, hay que poder escuchar y la escucha se convierte en una categoría política acá. No es algo romántico, no, la escucha activa es una categoría política donde ese gobernante, donde ese político, a partir de escuchar, a partir del saber de la experiencia de estos actores, va a tener mejores condiciones para pensar políticas y soluciones en forma conjunta, ¿no? Como siempre decimos, Francisco, tiene que ver con una concepción del poder en el fondo, ¿no? El sentir pensar en acción. Está bueno eso, Jorge. Muy bueno. Muy bueno. Bien, otra de las ventajas, ayudan a que las personas ganen confianza en sí mismas. Esto es increíble. Yo no les puedo asegurar que con la transformación que producen en las personas, la participación ciudadana es increíble. Siempre cuento lo mismo, pero cuando se producían las primeras asambleas de Rosario, del presupuesto participativo, de los asambleístas barriales, que había gente que salía sabiendo leer presupuestos, discutiendo a la par con concejales de la ciudad, por qué poner esto en el presupuesto, por qué no, demostrando la priorización de obras. O sea, realmente, digamos, las personas que pasan por un proceso de participación se transforman. La participación transforma, porque hay toda una transformación subjetiva que esa persona vive. Puede ponerse en el lugar de otro, aprende cómo trabaja el Estado, aprende técnicamente cosas que antes no sabía, ¿no? Pueden usarse en cualquier lugar físico, en cualquier lugar no, sabemos que en determinadas condiciones, pero tampoco que estamos pidiendo, bueno, tienen que hacerse en un lugar, en un teatro, no. Determinadas condiciones físicas que aseguren el poder escucharse, el poder hablarse, el poder verse, está bien, ¿no? Las lecciones aprendidas pueden ser utilizadas de regreso a sus organizaciones o comunidades. Eso es genial porque eso pasa así, ¿no? O sea, la persona se empodera, digamos, y esto no es no romántico para volver a la idea. Hay ahí un proceso de transformación subjetiva interesante. Resultan interesantes y entretenidas, lo cual ayuda a que la gente participe en el tema. Eso es genial, porque generalmente, después lo vamos a ver con más en detalle, vamos a entrar un poco en las técnicas, pero todas las metodologías participativas trabajan de formas visuales, con formas lúdicas. Usamos mucho el juego, la tarjeta, la implicación mutua, lo lúdico, está mucho presente lo lúdico, entonces hace que la gente se entusiasme por ir,
No es que vas a estar leyendo un presupuesto y, viste, vas a estar... No, sino que a través del juego se generan muchas cosas. Y entonces hay un entusiasmo ciudadano, ¿no? Bueno, puede ayudar a la gente a analizar situaciones complejas, esto ni hablar, sobre todo cuando tenemos temas cándidos y altamente sensibles, ¿no? La forma de trabajarlo participativamente y sobre todo por cómo trabajan las metodologías participativas que trabajan de esta forma, con lo lúdico. Yo después les voy a compartir algunos juegos o algunas cosas que usamos para el momento del diagnóstico, para el momento de la priorización, para el momento de los talleres. Las vamos a trabajar y yo les voy a dejar algunas cosas para quienes les interese indagar por ahí. Los resultados están documentados durante el proceso y no depende de terminología específica. Esto es fundamental, porque el lenguaje técnico queda a un lado. Digamos. Acá hablamos con los ciudadanos y las ciudadanas, con el saber de la experiencia de los actores. Mi lenguaje técnico se anula. Yo hablo coloquialmente. O sea, hay una cuestión de lenguaje que implica que es bárbara. Se nota que quiero esto, ¿no? Se nota que me gusta porque le estoy haciendo... Siempre es todo bárbaro. No es todo bárbaro porque a veces cuesta determinados lugares, y esto no lo voy a romantizar, pero, digamos, la capacidad que uno tiene de poder empezar a conversar con esos actores y olvidarse de la cuestión técnica y olvidarse de la cuestión del saber más profesional es increíble. Si no, no me puedo comunicar. Si no hay ahí como, ¿no?, un desacuerdo nato. Entonces, la comunicación siempre, la cuestión del lenguaje es central, ¿sí? Siempre el lenguaje coloquial. Son menos intimidantes para los participantes que no están tan seguros de sí mismos. Y esto ustedes no saben, siempre tenemos en las asambleas gente que habla mucho, gente que no le cuesta hablar, pero aún aquellos que les cuesta hablar o que no se animan, estas técnicas lúdicas, estas metodologías permiten que se sientan, que ganen en confianza las personas en los talleres, ¿no? Que se animen a hablar, que puedan interactuar con otros. Y esto pasa, o sea, las formas de trabajar, digamos, de las metodologías participativas implican, digamos, que las personas se relajen, vean el entorno más inmediato, no un entorno amenazante, sino cómodo, amoroso, y se sienten con capacidad de implicarse en las cosas que uno les propone. Y eso es fundamental si queremos construir diagnósticos participativos, ¿sí? Bien, pero también, como toda metodología en sí misma, también tiene límites, ¿no? O desafíos. A mí me gusta usar la palabra desafíos más que límites. Bueno, primera cuestión es que algunas cosas de las técnicas participativas son muy difíciles de planificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho de lo que yo tengo que hacer depende de los participantes. Por ejemplo, para los talleres, cuando construimos visiones participativas, ¿no? Bueno, mucho va a depender de lo que me digan o de lo que yo pueda llegar a hacer con ellos, de cuánto ellos y ellas se impliquen en la tarea. Y eso hace por ahí, para el grupo de planificadores o de facilitadores, bueno, que no puedan tener todo tan armadito. Y eso está bueno a veces, ¿no? Bueno, conseguir la participación de actores clave toma tiempo. Esto es así, sobre todo con algunos actores. Yo me acuerdo de mi primera experiencia que tuve allá cuando era estudiante, que participé de un plan de desarrollo local, donde los actores económicos no estaban. O sea, nunca iban. Eran los actores que más difícil costaba que se sienten a la mesa a negociar. Y es así. Hay algunos actores que participan, generalmente las vecinales, las comedores, las cuestiones, las ONG más territoriales, que tienen arraigo en el barrio, en el pueblo, o la ciudad. Algunos sectores participan, otros directamente no se importan por estas políticas. Es muy difícil involucrarlos, y eso pasa, y eso es así, digamos, y eso hay que decirlo. Por eso es tan importante el rol del Estado para esto, como convocante, ¿no? Porque digo, es el que tiene posibilidad de sanción, el que tiene posibilidad de convocatoria, el que puede ahí generar un poquito más de adhesión a este tipo de técnicas. Resulta difícil establecer conclusiones o puntos de acción claros que se deriven de la actividad. Esto también, bueno, resulta difícil, no imposible. Esto lleva tiempo, ¿no? Porque como decíamos por ahí con Max, esto de la priorización del problema
Imagínense, si tenemos que poner de acuerdo sobre cómo definimos los problemas, después cómo los priorizamos, cuáles de esos problemas decimos que son más importantes que otros y cuáles vamos a atender, imagínense para las soluciones, porque también las metodologías participativas proponen, digamos, que los actores en conjunto resuelvan, busquen formas, soluciones, respuestas a esos problemas. Y esto es muy interesante. Yo les puedo asegurar que cuando uno pregunta a las ciudadanas y los ciudadanos cómo lo resolverían, creo que ahí, por primera vez, se produce un role-play en donde muchos terminan entendiendo que a veces es difícil también la postura de los gobernantes. Obviamente no estoy justificando nada, estoy diciendo, se ponen en el lugar en el momento en que hay que pensar respuestas y entienden por qué muchas veces los problemas sociales son complejos, multidimensionales, multiactorales, todas esas cosas que vemos en la teoría que son difíciles. En ese momento, los actores sociales lo entienden. Pues yo digo, bueno, ¿usted cómo resolvería el problema de la inseguridad? Ah, y ahí te quiero ver, ¿no? Bien, voy a parar antes de seguir con las limitaciones porque veo que el chat está ahí muy activo, entonces me gustaría leer a ver qué dicen los participantes y las participantes, y después quiero que ustedes hablen. Yo quiero pasarles el micrófono y que alguien me cuente algo, ¿sí? Porque si no estoy hablando yo, al final hablo de la participación y hablo yo. Acá están levantando la mano, así que... Sí, hay manos levantadas, Cata, hay muchos comentarios en el chat, como bien destacabas recién. Aprovechamos para decirles que ya en un minuto estamos colocando el enlace para dar la asistencia del día de la fecha, así que estén atentos y atentas al chat, que ahora vamos a colocar el enlace. Y también les pedimos que cuando aparezca el enlace de la asistencia, no sigan colocando, aunque sea por un par de minutos, más comentarios en el chat, porque si no se pierde. Me parece interesante recuperar algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, María Catalina dice, en mi pueblo no hay participación ciudadana, no hay espacio. Y tiene que ver mucho con que el municipio y el bloque de concejales que pertenecen a un mismo espacio político y pasa que ellos, como se dice, lo cocinan afuera y llevan a terminar en las sesiones del consejo y los proyectos de política que presenta la oposición terminan ahí en el intento. Bueno, esto tiene que ver con la lógica de el juego democrático, por lo menos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, y entiendo que en otras provincias sucede algo parecido, pero particularmente en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, este es un tema que ya hemos mencionado, la cláusula de gobernabilidad que prevé nuestra Constitución le da la mayoría absoluta, la mitad más uno, al intendente que gana las elecciones y tiene, en ese sentido, mayoría en el Consejo Deliberante, lo cual, bueno, quizás obtura que ese espacio sea un espacio representativo o movilizante en términos de participación ciudadana. Pero hay otros espacios, hay otros ámbitos, y me parece que parte de la discusión que tenemos que generar y provocar en el marco de este módulo es cómo crear condiciones para que la participación ciudadana pueda desarrollarse, pueda emerger en otros ámbitos que estén por fuera de los ámbitos gubernamentales más tradicionales, ¿no? Que tengan que ver con una dinámica ciudadana, que tengan que ver con una impronta de autogestión, de autoorganización, lo que se dice pensar iniciativas y movimientos de abajo hacia arriba, de la propia ciudadanía que se organice para llevar necesidades, para plantear demandas al Estado o a otros actores y no esperar que esos otros actores nos den el encuadre o nos den el marco para la participación. Bueno, después Silvina dice, la negociación y el consenso son claves como mecanismo de transacción política, pero es muy difícil cuando hay muchas necesidades que son diferentes en los territorios. Estanislao agrega que los problemas son sumamente complejos, por eso hay que tener a gente preparada y especializada en los cargos para tomar decisiones, cosa que lamentablemente no pasa siempre. Verónica agrega que es una metodología que muchas veces se simula, ¿no? Entendiendo con, bueno,
el valor de la simulación. Y acá Nicolás dice, esa te la discuto, Maxi, lo discutí anoche con un diputado provincial, es interpretación de la norma. Bueno, ahora le vamos a pasar el guante a Nico para que pueda contar, sobre todo para quienes no son de Entre Ríos, para que no se queden afuera de esta discusión. Y Valeria Hortensia dice, hay que participar en iniciativas barriales, participar en comisiones de la sociedad civil. Fabiana agrega que hay que identificar actores barriales porque es ahí donde está la participación. Bueno, nos vamos metiendo un poco más en profundidad, vamos metiendo la cuchara, como quien dice. Cata, si querés seguir un poco más hacia Bien. adelante y después vamos administrando también porque evidentemente hay necesidad de contar, de compartir, de hacer catarsis, así que en eso lo dejamos abierto al criterio Bien. tuyo. Bueno, gracias. No, muchas cosas interesantes. Muy, muy interesante todo. Me fui anotando algunas cositas acá. Alguien que decía no hay participación ciudadana en mi pueblo, y ahí ponía algunos motivos. Y yo preguntaba, me preguntaba, volviendo a la idea de la participación y una determinada concepción del poder, ¿no? Nunca se olviden de eso, digamos, la posibilidad de la participación ciudadana lleva implícita una forma de entender el ejercicio del poder público y una forma de ejercer el poder público. Entonces, habrá que ver eso, ¿no? ¿Por qué hay espacios tan cerrados? Y acá Maxi hablaba del juego democrático, ¿no? Si bien está permitido eso, porque constitucionalmente nosotros elegimos, como volvimos a leer, a nuestros representantes, y los representantes deliberan y gobiernan por nosotros, también es verdad que no somos ciudadanos una vez cada 4 años, o cuando tengamos que votar, ¿no? Y que esos espacios deben poder abrirse para poder generar una ciudadanía más activa. Todas estas metodologías parten de una idea de la democracia no entendida solamente como democracia electoral, no entendida solamente como democracia representativa, sino que abogan por las ideas de la democracia participativa, entendiendo, digamos, que la posibilidad de que el ciudadano o la ciudadana decida, esté presente en políticas, en dispositivos, en planes, en un montón de usos, digamos, y de cosas dispositivos, podemos pensar, ¿no? Instrumentos, tienen que estar presentes, porque los problemas públicos son complejos, multicausales y porque necesitan de la mirada ciudadana. Entonces, yo me preguntaría ahí por qué tipo de ejercicio del poder tienen aquellas personas que, que no abren a la participación, sin decir que per se son malas o buenas, sino que hay una concepción del poder, ¿no? Mucho más estructural que juega ahí. Por otro lado, esto que decía Maxi, ¿no? Pensar la participación por fuera de los ámbitos gubernamentales, es bien interesante esto. Yo después voy a mostrar para la clase que viene una tablita que hicimos con Gisela, una compañera, colega de Rosario, con la cual investigamos y escribimos juntas algunas cosas, donde claramente nosotros decimos, es un juego de doble vía, ¿no? Todas estas experiencias que salen desde la sociedad civil pasen al Estado para que las institucionalice y también, porque es importante la institucionalización, como decía Maxi, generar participación para que nos escuchen las demandas y para que esas demandas sean escuchadas, resueltas, tenidas en cuenta, y también viceversa, ¿no? Que aquellas cosas que el Estado piensa desde arriba hacia abajo, es decir, primero desde el Estado y después de la sociedad, puedan hacer raigambre en la sociedad civil. Es un juego de ida y vuelta, ¿no? Ahí hay una agencia y también que se tiene que implicar, un ciudadano y la ciudadana también tienen que sentirse comprometidos. Siempre estas iniciativas de abajo hacia arriba está bueno que surjan desde la sociedad civil, pero también que el Estado las tome, las institucionalice, las haga parte de la formación cotidiana del Estado. ¿Por qué? Porque esta es la manera de democratizar la sociedad y de democratizar el Estado. Acá alguien hablaba de la negociación y el conflicto en los mecanismos participativos, muy interesante. Yo siempre digo que todas las teorías de la deliberación, ¿no? Que son muy interesantes, pero no hay que ver la participación como una manera de, el consenso, la participación es un punto de llegada, no de partida. Por lo cual el conflicto va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque esto que venimos hablando, las personas piensan distinto, perciben distintos los problemas, viven distintos los problemas, porque
porque hay percepciones diversas. Entonces, seguramente vamos a empezar con desacuerdo y con conflicto. Y entonces, la participación, el consenso es un punto de llegada a la participación, no de partida. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Para no asustarse. Y por último, es una metodología que se simula, dijo alguien, y es así. Por eso volvíamos a la idea de que esto no es convocar a la gente que hable entre sí. No, esto requiere una metodología, requiere una técnica, requiere una planificación, requiere un diseño. La participación porque sí, no, o para qué no. Si nosotros no tenemos estos objetivos claros, no vale, porque yo no puedo jugar con el tiempo de la gente. ¿Sí? Yo no puedo invitar a la gente y después no informarle qué se va a hacer con eso que hacemos, comunicarle qué pasó, ¿no? O no, digamos. Eso, este tipo de metodologías a la cual abogamos y en la cual nos paramos epistemológica, metodológicamente, piensa la participación como algo serio. Por eso siempre la pensamos desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Tiene que haber una planificación, un diseño, una formulación, tiene que haber un seguimiento y sobre todo tiene que tener retroalimentación hacia los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que poder decirle qué vamos a hacer con todo eso que produjimos ahí, ¿no? Porque si no, ahí sí va a ser una metodología simulada. Y hay muchos, ¿eh? Hay un montón de estos casos. Miren, me sobran más los casos de lo que generalmente pasa como simulación que lo que realmente, bueno, hay una implicación y un aprendizaje ciudadano, ¿no? Eso es así. Ya se nos fue casi las clases. Voy a meter un poquito bueno, está súper interesante. Yo soy así, me engancho mucho me gusta también así hacerlo muy interactivo. Lo que vamos a hacer es para cumplir los objetivos, así también cumplir los objetivos de la clase, es meter un poquito ahora más power, más rápido, y ustedes obviamente me van, si no entienden, me van preguntando. Igual yo quiero terminar un rato antes la clase, en 10 minutos, para dar lugar también a escucharlos y a escucharlas a ustedes, si alguien quiere comentar algo. Entonces, hasta donde lleguemos, doy un ratito más, paso un poco más el tema para no quedarme tan atrás, y después 10 minutos de intercambio. ¿Por qué decimos que la perspectiva territorial en la participación? Ustedes están haciendo una diplomatura, ¿no?, en gestión social y territorial. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar del territorio? Y entonces, bienvenido sea, porque estamos hablando de las metodologías que simulan la participación y también tenemos que hablar de los diseños de las políticas y de los diseños y de las técnicas usadas en la participación. Porque no hay receta única, porque todo va a depender de esa mirada territorial, de ese lugar situado, de esa localidad, de ese municipio, de esa institución, de esa organización. Y decir esto no es menor, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una técnica, que vamos a ver qué es una técnica, yo hablo así, pero en la clase que viene vamos a trabajar específicamente esto. Pero nunca me tengo que olvidar que estas metodologías requieren un conocimiento situado. ¿Qué significa esto de lo situado? ¿Qué significa hablar de territorio? ¿No? Porque parece que como que sí, bueno, ¿qué hago? Alguna vez me encantó, una vez en un taller que estaba haciendo, alguien me dice, y entonces, profesora, ¿cómo es? Las otras políticas que hacen, dicen, ¿y a dónde? No, porque usamos el término de bajar al territorio. ¿Y dónde bajan las otras políticas, profesora, si no bajan al territorio? Claro, tiene razón, ¿no? O sea, las políticas hacen anclaje en el territorio, pegan en el territorio. Pero ¿qué significa esta mirada territorial? ¿Ustedes esto ya lo han trabajado o no? Porque tal vez ya avanzaron con la mirada territorial en algún otro módulo y entonces yo no avanzo mucho o lo paso muy rápido. Sí, dice Verónica, muy bien, bueno, súper. Entonces estamos todos concatenados y todo se va relacionando, lo cual me encanta. Sí, está bien. Muy bien, entonces, buenísimo, lo vamos a pasar muy rápido entonces. ¿Por qué decimos que la participación y la perspectiva territorial son importantes? Por esto que estamos hablando, ¿no? Porque el territorio es un elemento vivo, no es un mero soporte donde las políticas caen, ¿no? Así como que bajan, no. El territorio también va configurando relaciones, situaciones, va mostrando actores que son importantes tener en cuenta. Y entonces
en ese sentido decimos que el análisis de la participación ciudadana resulta ineludible de las políticas públicas y del Estado. Y del Estado, teniendo en cuenta que hay un proceso de territorialización de la política y de la política participativa, donde nosotros no podemos pensar en recetas únicas, sobre todo pensando en la participación, recetas abstractas, recetas sin tener en cuenta la mirada situada de las instituciones, la mirada situada de los actores de ese territorio, la dinámica sociopolítica que cada territorio tiene, ¿no? Cuando decimos la mirada territorial, ¿qué es esto de la territorialización de la política? Son todos conceptos muy abstractos, ¿no? Muy de modas para los politólogos y los sociólogos que estudiamos estas cosas. Significa que digamos que frente a la mirada clásica de la ciencia política, que siempre mira las instituciones, siempre mira al Estado, la territorialización de la política permite mirar actores, ¿no? Permite mirar escenarios situados, lugares próximos, permite mirar contextos, cosas no menores. Esto que parece una tontera, o che, ¿cómo van a analizar políticas sin mirar a contextos? Bueno, no siempre fue así. Entonces, poder mirar situadamente, teniendo en cuenta el territorio y qué actores hay, cuál es el contexto, cuáles son las fuerzas políticas que disputan, cuáles son los actores principales o no, hacer un mapeo de actores, ¿no? Saber de ese territorio, esto va a ser central, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros no olvidemos que pensamos la participación como una forma de gestión política. Y entonces, si es una forma de gestión, también es una forma de hacer política, ¿no? Sin miedo a la política. Es una forma también de hacer política. Bien. Y entonces, si ustedes vieron todo esto, yo simplemente acá recupero algunas cuestiones que me parecen fundamentales para entender la participación ciudadana desde la mirada territorial. Si el territorio es un agente vivo, digamos, es un agente que permea de identidad, que además se vuelve una fuente de integración social y de identidad colectiva, ¿no? Producto, obviamente, ¿no? de todo eso que pasó cuando la sociedad salarial, el trabajo entendido en... no me quiero ir por categorías muy teóricas, pero digamos, el trabajo en tanto ordenador de la vida y de identidad de los sujetos. Ustedes saben que a partir de los 90 se produce, por ponerle una fecha, ¿no? una desintegración social, producto de que esa sociedad que estaba regulada por el trabajo empieza a caer en crisis, porque hay cada vez menos trabajo y porque la gente ya no se siente amparado, protegido bajo el paraguas del trabajo formal. Entonces allí emerge el territorio, las asambleas barriales, el barrio, la comunidad territorial, que genera de soporte, que hace de soporte a esos individuos, Merkel le llaman pobres ciudadanos, ¿no? A esos individuos para darle ahí un colchón, me gusta esta palabra, yo la uso en políticas sociales, porque es un colchón de soporte, ¿no? Entonces, esto también hace que el territorio, que el barrio, que ese ámbito próximo donde yo me desenvuelvo mi vida cotidiana, me permita ser una fuente de integración social. Permita que esos sujetos puedan estar integrados, contenidos bajo un paraguas. Entonces, esto también lo ha estudiado mucho toda la vertiente del desarrollo local y territorial que revaloriza la articulación de los actores locales como un recurso interesante para pensar en cómo el territorio produce espacios socialmente, produce territorios, produce territorialidad, ¿no? Yo, si ustedes ya vieron esto, no me quiero ir mucho, pero sí quiero encuadrarlo para que entiendan por qué lo miramos territorialmente a la participación. Y sobre todo, porque esto lo trabaja mucho Boissier, alguien que me gusta mucho a mí también desde la perspectiva, porque la comunidad local permite comprometerse con un proyecto común. Y ahí eso es central para nuestra mirada situada en la participación ciudadana, ¿no? Porque de lo que se trata es de generar una visión compartida, una idea compartida hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar, y eso tiene que ser compartido por todos los actores. Y el territorio local, no solamente entendido el territorio como un hecho físico o geográfico, bueno, hasta acá llega mi límite, hasta acá en el escritorio está, sino entendido como un cuerpo donde los propios actores encarnan ese territorio. Puede o no coincidir con límites locales, puede o no coincidir con límites espaciales, pero tiene que ver sobre todo, va a decir acá Scioli, un teórico de las políticas públicas que me gusta, con cómo esos actores nombran la cosa. Piensen en las redes sociales.
los territorios de las redes sociales. No hay nada que diga, este es un territorio de la red, sino se generan las burbujas, ¿no? O sea, son territorios también, podemos mirar eso como territorios. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo las políticas, sobre todo las políticas de participación, tienen la potencialidad de generar territorios, nuevos territorios, tienen la potencialidad de crear territorialidad, de hacer espacios con sentido, ¿no? De pertenencia, de identidad, tienen la capacidad de movilizar ese proyecto en común al cual todos hemos llegado a partir de la participación. Bien, y lo último, porque yo no me quiero, después ya tengo para el ciclo de las políticas, para la próxima clase y para trabajar con las técnicas, y a mí me gusta siempre volver a algo, ¿no? ¿Por qué yo miro el Estado, no? Porque, bueno, soy politóloga, ¿qué va a hacer? Tengo una cuestión ahí de fondo de... Pero ¿por qué? Digamos, una deformación. Una deformación. Pero pensemos siempre, y a mí me gusta remarcar esto, ¿no? El otro día estaba hablando con unos compañeros que damos clase acá, que son sociólogos los dos, y claramente me miran a mí como politóloga y me dicen, no, bueno, vos siempre volvés al Estado. Pero pensemos que la misma definición del Estado, ¿no? Max Weber, allá la clásica definición del Estado, cuando Max Weber dice el Estado es el monopolio de la coacción física, es simplemente, es decir, el Estado es el único que tiene la capacidad militar, el brazo de la fuerza armada, pero además es un hecho en un territorio delimitado, ¿no? Ahí, cuando Max Weber establece la definición del Estado, le pone su pata territorial, ¿no? Dice en un territorio delimitado. Y ese territorio delimitado da lugar a que ese territorio está compuesto por un conjunto de instituciones y de relaciones sociales. Y eso es lo que importa cuando miramos la mirada territorial y lo que nos importa para la participación ciudadana, ¿no? Esa capacidad de controlar y de penetrar al territorio y a los habitantes que solamente la tiene el Estado, ¿no? Va a hablar de la capilaridad social del Estado. Por eso yo siempre vuelvo al Estado, porque no significa que no podamos hacer participación por fuera del Estado, significa que para la sanción, significa que para poder generar políticas de interés general, colectivo y común, el Estado tiene que estar presente, porque el Estado distribuye, porque el Estado colectiviza, porque el Estado a veces, no siempre, pero trata al menos de igualar. Y hasta aquí llega mi intervención. Quiero escucharlos un ratito y obviamente que yo no sé si tengo que presentar ahora las consignas para el jueves o eso lo retoma los tutores, Maxi. Te pedimos que las menciones, Cata, después por supuesto que cada tutor con cada grupo lo retoma y lo recupera, pero mencionala para que ya queden explicitadas y también que queden en la grabación. Perfecto. Bien, entonces, para la actividad práctica le proponemos lo siguiente, es algo básico, pero que para el jueves creo que van a llegar, que identifiquen un caso de política pública con un componente participativo, que conozcan y sobre el que dispongan algún tipo de documentación, puede ser fuente primaria, secundaria, es decir, pueden ser un diario, no sé, alguna cosa que ustedes rastreen por la web, lo que sea, periódico, testimonial, libro, puede ser un libro también, así como también alguna fuente audiovisual, película, bueno, video. Y la actividad que les sugerimos es que identifiquen primero en qué etapa de la política se convoca la participación, si está desde el inicio del problema, todo esto que venimos trabajando, si la participación aparece ya en la implementación o en el control. Y también hacer algunas preguntas disparadoras para poder empezar el análisis de esa participación, ¿sí? ¿Cómo se ha convocado la participación? ¿Bajo qué condiciones? Todo esto que venimos hablando, sí que es importante tener en cuenta. El lugar físico en el que se desarrolla, los tiempos de la convocatoria, qué nombre le ponen a la política, dónde está el componente de la participación, ¿hay un marco normativo para eso? ¿Sí? ¿Qué efectos han generado, si los conocen o no? ¿Cuál puede ser la incidencia real de estos espacios diseñados para la participación? La última ya es como que se tiren a visorar algunos resultados de esa política, simplemente para jugar con la idea del análisis de la participación. ¿Por qué? Bueno, porque si podemos analizar una política, también vamos a tener algunos elementos para poder en algún momento diseñarla.
Bueno, gracias. Gracias, María Simona, por el elogio ahí. Espero que se haya entendido. Dejo la actividad entonces para que la retomen con los tutores y espero que, bueno, que haya sido amena. Nos vemos el martes que viene y gracias por estar ahí todo el tiempo y por sus preguntas y por su interacción y por todo. En serio que es muy bueno poder contar con ese intercambio permanente. Gracias. Muchas gracias, Cata. Antes de cerrar la clase y darte el minuto final a vos o a las personas que están conectadas para que puedan, si quieren, hacer algunos comentarios o dejar planteadas algunas inquietudes. De todas formas, también recordarles a todos y a todas que saben que el espacio de reflexión, debate, diálogo, lo tenemos cada jueves en los espacios de tutorías, ¿no? Así que las preguntas y las consideraciones que tengan, claramente déjenlas anotadas a un costado porque las vamos a retomar no solo el jueves en la tutoría, sino en las próximas clases, en el marco de este módulo y cada jueves también en la tutoría. Dicho eso, comentarles, como les decía al principio, que estamos terminando de organizar el proceso de inscripción formal de ustedes en la diplomatura a través del CIU Guaraní, que es el sistema que tiene la universidad para reconocer cada uno de los trayectos de las personas que toman una propuesta formativa en el marco de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, en el CIU Guaraní nos inscribimos cuando empezamos nuestra carrera de ciencia política, tanto Cata como yo, y bueno, ustedes lo van a hacer ahora para efectivizar el trámite formal como estudiantes de esta diplomatura en gestión social y desarrollo territorial. El jueves, en cada tutoría, con su tutor, su tutora, van a poder acceder, digamos, a el paso a paso y los instructivos que hemos generado con las indicaciones para poder registrarse en el CIU Guaraní, quienes ya sean estudiantes de alguna carrera de la universidad o sean graduados o graduadas de la universidad, bueno, van a tener un paso menos para hacer porque ya están registrados en el CIU Guaraní, que tienen el CIU Guaraní tiene una asociación directa con el DNI, es único e intransferible. Así que quienes sean estudiantes de alguna carrera de la UNER, quienes sean graduados o graduadas de alguna carrera de la UNER, de cualquier facultad, ¿no? Bueno, ya tienen resuelto el acceso directo al CIU Guaraní. Quienes estén por primera vez realizando una formación en nuestra universidad y en el marco de esta diplomatura, van a tener que hacer el registro y después efectivizar la inscripción propiamente dicha. Todo esto que yo he presentado así a modo de titular, el jueves lo van a trabajar en cada espacio de tutoría. Así que queda hecho el aviso y también dada la indicación para que se conecten en tiempo y en forma de la tutoría, así pueden trabajar y acceder a los instructivos de lo que tiene que ver con la inscripción al CIU Guaraní, que va a estar disponible desde el jueves y hasta el próximo 20 de noviembre inclusive. Se va a abrir ese lapso de tiempo para que ustedes puedan cumplimentar este trámite. Bueno, Cata, si te parece, podemos cerrar. Si querés retirar ya la presentación de pantalla, así nos vemos entre todos y todas en el minuto final. Si queda alguna consideración, alguna inquietud, alguna duda más. No sé, Franco, si hay algo que nos hayamos pasado por alto en este ratito. Y si no, ya vamos finalizando. Bien, gracias. Simplemente eso, decirles gracias y nos vemos el martes que viene.